la materia. Visita nuestro canal @z-tv. Y suscríbete para no perderte absolutamente nada de nuestra programación. Somos ZTV, solo para mentes curiosas. Jujuy se mueve, línea de contacto directo 388-456-2621. 388-456-2621. Comunícate con nosotros. Jujuy vive y se mueve. El ritmo de las noticias. Toda la información actualizada, encontralo en nuestro sitio web www.jujuysemueve.com.ar. www.jujuysemueve.com.ar. La noticia necesaria desde el periodismo independiente. jujuysemueve.com.ar. En el auto, en la casa, en el trabajo. Escuchás Jujuy se mueve. En todas partes, el ritmo de las noticias. Muy profesional, muy político, porque aunque la gente lo diga, nos reímos con ustedes, ahora le voy a dar motivo para que sufran y lloren. Porque llega él en la columna de Economía, el señor licenciado en Economía, Francisco Lamas. Bienvenido, ¿cómo está, Francisco? Buenos días a todos, muchas gracias por invitarme. Y sí, yo soy el mensajero, igual la ligo. Eso de no matar al mensajero es mentira, así que igualmente gracias por la invitación. Francisco, bueno, hay un tema muy puntual del que vamos a charlar hoy, capaz que por ahí la gente no está familiarizado con el término y me gustaría que nos cuentes, ¿no? Sí, hoy me propusieron que charlemos un poco de lo que son las proyecciones de crecimiento del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo. El BID, igual que el Banco Mundial, igual que el FMI, es un organismo supranacional el cual tiene estados miembros que aportan periódicamente para generar una especie de fondo con el fin de impulsar el desarrollo en los países miembros, en este caso de México para abajo. Lo que hace el BID es financiar proyectos de inversión, normalmente de triple impacto ambiental, social y económico, y lo hace a tasas bajas. El que tiene la posibilidad de acceder a un crédito del BID sabe que se financia a tasas bajísimas, y el hecho de hacerlo a tasas bajas es con el fin de hacer viables proyectos que por ahí no serían viables con un esquema de financiamiento tradicional. No, es normal que los proyectos de triple impacto, aunque sea de un solo impacto fuera del económico, no tengan tasas de retorno muy grandes, pero tienen un efecto sobre el desarrollo económico de una región especialmente golpeada como lo es Latinoamérica, que hace que sea razonable acceder a esto. Como todo organismo supranacional tiene un board, digamos, una división que se dedica a lo que se llama research, que es investigación. En economía le llamamos research a todos los técnicos, a todos los cerebritos matemáticos que se dedican a hacer proyecciones y estimar qué es lo que va a pasar a futuro. Yo personalmente... Qué difícil, ¿eh? Nosotros no seríamos
En realidad es facilísimo, es facilísimo. Vos armás un modelo, le pones mucha matemática, así mientras más matemático, más te creen. Debería ser al revés, pero bueno. Y tirás un número y si da o no da, bueno, qué sé yo. La verdad que yo ni miro Mejor- esas proyecciones. Mejor le hago billetomancia. Le tiro Claro. los Yo billetes. tiro una moneda, ¿viste? Muy parecido. Depende cómo caiga. De acuerdo a la cara del cliente, se decía por estas tierras. Sí, es más o menos así. Todos los organismos internacionales tienen este... ¿Y esto es para países, para instituciones, para particulares? Depende del organismo. El Banco Mundial es más supra, actúa más con países. La condición, por ejemplo, de organismos como el Banco Mundial o el BID es que el dinero vaya puntualmente a proyectos, digamos, a hacer las cosas. Por ejemplo, el Banco Mundial no te va a tirar un crédito a Luis Caputo para que mantenga el dólar, por ejemplo. Por eso está el FMI. Cada organismo, por ejemplo, no me acuerdo del BID, pero el Banco Mundial y el FMI se crean en el acuerdo de Bretton Woods del 45. Post 44, Segunda 45. Guerra Mundial. Post Segunda Guerra Mundial. El FMI se crea para mantener el régimen cambiario internacional. El Banco Mundial se crea para reconstruir Europa e impulsar el desarrollo en los países en vías de desarrollo para evitar la entrada del comunismo en ese momento. Hoy en día queda como una institución que busca impulsar el desarrollo. El Banco Interamericano de Desarrollo es muy parecido al Banco Mundial, nada más que no actúa a nivel mundial, sino específicamente dentro de las Américas. ¿Y bajo qué proyecto se puede recurrir a este tipo de banco? Te lo tienen que aprobar ellos. Lo normal... Por ahí son las provincias las que recurren a este tipo de instituciones que son como más chicas y también la cantidad de recursos que pueden llegar a requerir son menores. Sí, igualmente el BID aprueba muchísimo. Argentina en este momento es el principal cliente del BID, vamos a llamarlo así. No me acuerdo bien, vi ayer una nota al presidente del BID que mencionaba, creo que en Argentina hay aprobados proyectos por 10.000 millones de dólares, que no es poco para una economía con escasez de crédito como la nuestra y con un nivel de inversión tan bajo. Creo que cualquier entidad financiera hoy del mundo, Argentina es el principal Es- cliente. si es multilateral, sí, debemos a sí. Los privados no tiran un peso, pero los organismos multilaterales sí hoy tienen a Argentina como principal destinatario de la región, siendo que no es la economía más grande de la región, nos ganan Brasil y México. Pero nada, cuestión que si accedes a un crédito del BID, buenísimo. Conozco empresas que accedieron, de hecho yo trabajé en una, no fui parte, ya lo habían tomado antes de que entre, pero sí otorgan créditos. Y hay que responder específicamente a los requerimientos que tiene. El BID vendría a ser el consejo de la microempresa a nivel internacional, digamos. Claro. La economía popular. Sí, es lo mejorcito. Pero fuera de eso, volviendo al tema, el equipo de research del BID lo que hace es una proyección de decir, bueno, de los países miembros, qué país va a crecer más o menos. Les da que para este año Argentina va a crecer un 3%. El año pasado crecimos 4,4%, en 2024 caímos, creo que 2, más o menos, 2,1, algo así era. Y en comparación a 2023 estamos 2 puntitos por encima aproximadamente. Claro, ahí también hay polémica muchas veces, ¿no? Porque se habla de crecimiento, pero no de los momentos que se cae. Entonces como que se anuncia con bombo y platillo que crecimos, pero en realidad recuperamos. Crece otra cosa. Sí, digamos. superamos el techo histórico de 2011. O sea, si vos mirás el total de la actividad que es Claro, el PBI, por primera 2011 vez... casi 15 años, 15 años perdidos. Yo estaba ocupado viendo los Power Rangers Claro. cuando pasó eso. Cosas más interesantes que esto. Sí. Es más divertido. Podemos hablar de los Power Rangers, ¿no? Yo soy el rojo, eso. Sí. Pero nada, cuestión que nos llevó 15 años volver a ese nivel de actividad y encima un nivel de actividad muy heterogéneo con sueldos más bajos por el empeoramiento en la distribución del ingreso. Si vos creces, si tu actividad crece y tus sueldos no crecen, la única forma que pasa eso es que empeoró la distribución.
Tal cual. O el Estado se quedó todo en el medio. Ellos plantean que la Argentina va a tener un crecimiento este año, lo cual no vemos como argentinos reflejado este crecimiento en la diaria de todos los argentinos, digamos. ¿Cómo ellos pueden plantear un crecimiento que no se termina viendo reflejado? Por la misma razón en la que crecimos los últimos 2 años y la gente no lo siente. Una concentración de riqueza. ¿No empeoró en los últimos 2 años? Claro. El tema es, cuando yo veo los salarios, estamos, a menos que seas estatal, que estás mucho peor, tenés el grueso de los salarios está más o menos igual, 2% de diferencia marginal. Y encima, como es una estimación, 2% no es nada, porque tenés un margen de error en las estimaciones. El INDEC te dice, estás más o menos igual en términos de salario que en finales de 2023. ¿Cuál es el tema? Finales de 2023 estábamos muertos. Entonces, seguimos muertos. Empeoró a principios de 2024, después recuperó fuerte para volver a 2023. Nada, miseria. Dentro de eso, los estatales están mucho peor. Los privados están más o menos igual, un poquitito peor. Los salarios que sí mejoraron, que esto hay que agarrarlo con pinzas porque se estiman de manera distinta, son los no registrados. Claro. Los salarios no registrados se tienen que estimar a partir de encuestas, en cambio los salarios registrados tenés el dato por las liquidaciones de sueldo que se hacen las personas que están en relación de dependencia. Entonces, en el total estamos más o menos igual, seguimos al horno. La economía volvió a esos niveles de 2023 y los superó, pero de manera muy heterogénea. Tenés sectores que crecen fuertísimo, la intermediación financiera, las exportaciones, hidrocarburos, agro, y el resto de los sectores anda o empardando o un poquito por debajo, especialmente golpeadas la industria, la construcción, están en la lona las dos, y lo que es el comercio, pero con una salvedad, porque tenés un crecimiento del consumo privado. Nada más que los rubros cambiaron, el tipo de consumo cambió, ya la gente no consume cosas chiquitas, no sale a comer, no se compra ropa. La forma de consumir también cambió. La forma de consumir cambiaron, hay mucho movimiento en lo que son bienes durables, que son vehículos, heladeras, electrodomésticos, esas cosas. Sí crece el consumo porque esas compras se hacen financiadas. Los bienes que se pueden comprar financiados, incluso lo que es inmuebles, que no entran dentro de la producción, pero van por ahí, lo que se puede comprar financiado sí crece. Lo que no se compra financiado representa otro tipo de compra, que es alimentaciones, salidas, esas cosas. No, eso está en picada. Entonces tenés, en el total crecemos, con sectores que sienten que no solo no crecemos, sino que los reventaron a tiros en el piso, y otros sectores que están de 10. Entonces, es muy heterogéneo. Y lo que dice el BID es, en el total, vamos a crecer 3%. Suena poco, ciertamente no es mucho, es más que todos nuestros vecinos, seríamos en ese caso la economía que más crece, y si se da que... Me acuerdo que había un poco de esta charla cuando estaba Macri, de si es mucho o poco. Ya crecer desde el nivel más alto que tuvimos, que es 2011, ya es mejor que lo último que tuvimos los últimos 15 años. ¿Pero qué significa? Que a menos que mejore la distribución del ingreso, no lo sé, la verdad, no cayó con Milei puntualmente, está más o menos igual que en 2023, sí, viene cayendo desde 2017. Y no va a suceder según sus preceptos. Yo no veo que vaya a cambiar mucho, menos que hizo algunas cosas buenas, de hecho explica para mí la mayor parte de la caída de la pobreza en los últimos años. Tiene un gasto social muchísimo más grande, claro. Tanto que se hablaba de planes sociales, bueno, hoy se gasta en asistencia social mucho más que antes que asuma Milei, es el rubro que más creció del presupuesto, y el que más cayó es la obra pública. Sí, desde Macri para acá es constantemente su Sí, y exactamente. Y eso explica la baja de desempleo también. Porque... el desempleo subió. Claro, pero me refiero a que medido durante todos esos años, sí, se toma, digamos, como un trabajador a la persona que tiene un plan. Depende del plan, no. A vos te toman como desempleado o empleado
Como empleado sí trabajaste aunque sea 2 horas en la última semana previa a la Claro. encuesta. Algo así era. No me acuerdo exactamente, pero era algo Bueno, así. pero el Está gobierno anterior tomaba empobrecido, el ¿no? tema del pago de los subsidios estos, Sí. lo tomaba Los como planes. como si fuera un trabajador Tenías más. el plan trabajar Tal cual. en ese momento, que en teoría tenías que hacer actividades a cambio de la 4 recepción del horas. plan. Eso ni bien Milei asumió, lo sacó. Me acuerdo que Sí, todo el se tema de transformó. Belibón y todo eso en diciembre de 2023, quitaron ese esquema y ya no hacía falta contraprestación de actividades para recibir ese tipo de asistencia. Pero el INDEC lo toma, te pregunta eso. ¿Vos trabajaste en las últimas semanas? ¿Sí o no? Sí, yo te tomo. ¿Buscaste trabajo en las últimas 2 semanas y no conseguiste, sí o no? La suma de empleados y desempleados te da lo que se llama población económicamente activa. En los últimos años, los cambios son muy sutiles. No se puede hablar de crecimiento real del empleo. Sí hubo Así una es. caída en el empleo registrado, más de 200.000 personas. Que bueno, ahí está la discusión. El gobierno te dice, bueno, pero creció tanto el empleo no registrado que al final terminó creciendo el empleo total. Sí, pero me cayó el de calidad y me subió el... Sí, además que todo lo El se informe. incorpora nueva fuerza laboral, entonces como que... Exactamente. De hecho, vos mirás lo que es el crecimiento económico de 2011 y no es que no crecemos de 2011. Caemos enormemente Claro. porque cuando vos lo medís per cápita, o sea, por habitante, la población creció un montón de 2011, Así es. que hay casi 10 millones de 10 personas millones más. y medio de personas. Y la economía es igual. Después nos preguntamos por qué estamos mal. Claro. La economía tiene que crecer por lo menos, para no Proporcional. caer, por lo menos igual que la tasa de crecimiento demográfico. Tal cual. Fran, hace muchos años encontré en la basura 2 libros, pero espectaculares, que creo que es base de, no sé, debería estar en la bibliografía de los chicos que estudian tanto política como economía, que son los escritos del gobernador y diputado y senador nacional Benjamín Villafañez Chávez, que escribió 8 libros magníficos. Yo tuve la fortuna de encontrar en la basura 2, que son monstruosos, que bueno, hoy día limpiando el fin de semana encontré 3, tenía en realidad, perdí uno, no sé, el que lo tenga, que es la Sí, muerte, me lo devuelva. que me lo devuelva. Bueno, títulos le digo así para que ustedes más o menos tengan una idea de lo crítico que fue él y lo que dejó, ¿no? El paraíso de los usureros, crítica al sistema financiero y la práctica de entidades o individuos, o sea, los políticos. La ley al servicio del crimen, que él hablaba de cómo en Capital se hacían ricos de la riqueza de las provincias. Parálisis del progreso argentino, que como la misma nación se encargaba de obstruir el paso al crecimiento de las diferentes provincias, entre otros, ¿no? Y yo tengo 2, que es que habla específicamente de Mina Pirquita, que ya en el año 36, 39, se venía hablando del tema. Habla de la muerte, de cómo lo asesinaron al descubridor de Mina Pirquita en el 37, otro, en la muerte de Laurel, creo que. Y todo esto, leyendo el libro, es como el tango siglo XX Cambalache, Sí, digamos. Cambalache de Sosa. Es totalmente igual a lo que está pasando en la actualidad. Yo lo veo así, ¿no? Relacionándolo con... Lo leí ahora el finde. Digo yo, Claro. wow, ¿cómo me olvidé de esto? Y vos imaginate que ese es el gobernador Villafañe Sí, del principio del siglo XX. Sí, sí. Vos imaginate que él escribía eso cuando el país crecía al 5 o 6% anual, hoy mendigamos un 3%. La industria en ese momento, hasta 1900, hasta la Primera Guerra Mundial en realidad, diría más, hasta 1930, antes de la crisis del 30, la industria crecía al 8%, ¿no? Era una locura. El crecimiento de la industrialización durante el modelo agroexportador fue el rubro de mayor crecimiento. Era impresionante. Surgieron empresas como Quilmes, acá surgió Ledesma. Realmente aparecían gigantes industriales muy vinculados a las imprentas. Hoy no quedan porque las imprentas fundieron todas, pero
Pero nada, imagínate que en medio de ese crecimiento escribía eso, no le contemos qué es lo que pasó después. Porque No, se vuelve... palma inmediatamente. Yo trabajaba en Warmi antes, en la hilandería Warmi, y la hilandería se crea comprando la primera máquina, que era una hiladora que trajo Villafañe, desde Bélgica para intentar crear industria textil en Abrapampa. Mirá. Si no me equivoco, que nunca la pudieron hacer andar porque necesitaba agua para operar, y la vieron después y dijeron, che, ¿y esto? Pero tenía un proceso hidráulico, ¿sería? Hídrico-hidráulico que no requería de operar el flujo continuo de agua, y bueno, no la pudieron poner en funcionamiento, y después la compran en algún momento del siglo XX, quedó ahí tirada y empezó a andar. Y sí, desde el punto de vista de las provincias, siempre quedó unitarios contra federales, siempre quedó esa pica ahí desde la época de Urquiza y Rosas. Hoy en día tenés un país extraño porque tenés cosas en las que podemos decir, bueno, el sistema político es muy unitario, está todo centrado en Cava, provincia de Buenos Aires, Córdoba y Rosario. Al mismo tiempo tenés, la economía es medio rara porque por el sistema de coparticipaciones tenés provincias como la nuestra, que recibimos mucho más de lo que aportamos gracias a las coparticipaciones, y provincia de Buenos Aires recibe muchísimo menos de lo que aporta. Acá en Jujuy, hace mucho que no veo el presupuesto provincial, pero la última vez que lo vi, el 81% de los ingresos venían de coparticipación, impuestos nacionales. Ahí está, tarea para el próximo, para el próximo miércoles. Hace mucho que no veo, me voy a poner el presupuesto de este año, ¿no? Porque Cuidado. Estamos parados en un tema de... Se armó un quilombo en las redes sociales con el tema de justamente de... No sé si es verdad o no, me gustaría traerlo al ministro de Hacienda para que charle, porque yo digo, por ahí la gente está tan sensible y vulnerable, no creo que haya dicho esas cosas el ministro Federico Cardoso, donde dijo de que, bueno, un montón de cosas que no sé, no lo voy a repetir porque no estoy segura, no creo, porque era una foto con la supuestamente frase que dijo él y la gente explotó. Claro. No, hay que decirle a la gente que a veces son fake news. No, claro, pero que el presupuesto que se legisla adecuadamente es la muestra más acabada de la política que va a llevar adelante el gobierno. Es la mejor demostración, porque ese es el hacer. Entonces, viendo uno la base presupuestaria, ve hacia dónde se dirige ese dirigente. Así que estaría bueno que para el próximo, por lo menos, desandemos un poquito de esta situación. Lo traigo así, lo revisamos en vivo. Y otra cosa, quedó así en breve y conciso, que estuvo muy bueno. Entendí del capitalismo, que está bueno, me gusta el capitalismo, pero si tuviera un sueldo para poder sostener esa idea. Claro, el populismo quedamos. El populismo. El populismo es un híbrido, surgimiento en base a lo que es la Prusia del siglo XIX, los últimos, no me acuerdo el nombre del que creó el sistema, pero es básicamente te dicen, venimos del capitalismo que se crea al siglo XVIII, final del siglo XVIII, principio del siglo XIX. El capitalismo es una máquina del crecimiento, crece, producir más, consumir más, pum, y es muy eficiente para la producción, pero en algún momento identifican, tenemos un problema de distribución. ¿Qué pasó acá? Todos crecemos, está bien, pero seguís teniendo un porcentaje gigante de la población en condiciones de miseria, principalmente por lo que se llama la transición demográfica, que es ir del campo a la ciudad. Con el capitalismo, todo el mundo pasa a las ciudades porque la industria requiere mano de obra y el campo se tecnifica y requiere cada vez menos de obra. Esa gente que pasa a la ciudad la pasa realmente mal al principio, es lo que hoy en día es el conurbano, empiezan a migrar y viven en la periferia de las ciudades. ¿Cómo hacemos para sostener esa población y evitar que la pase tan mal, al menos hasta que crezcamos lo suficiente para ser un país rico? Bueno, asistencia del Estado de alguna manera, coberturas de desempleo, salud pública, por más que sea un bien de lo que se llama privado, el Estado provee asistencia de salud, aunque sea la subsidia, educación, etcétera, etcétera. Aparecen asistencias del Estado que en un principio van a suplir necesidades básicas para el crecimiento, pero que después van mutando. En algún momento del siglo XX aparecen las asistencias sociales
como subvenciones directamente hacia las familias, lo que son, hoy llamamos planes. Sí, hoy en día tenés la asignación universal por hijo, que es el más importante de todos, tenías el plan trabajar, lo que son las jubilaciones y pensiones públicas también. Hay países que a día de hoy no tienen pensiones públicas, como Estados Unidos, cada uno tiene que ahorrar para su propia jubilación, si no laburarás hasta los 90 años. Entonces aparecen esas asistencias y se genera un movimiento cada vez más fuerte. Lo que puede ser una idea, cuando llegas a situación de populismo, en lugar de tener un sistema mixto con presencia del Estado y mucho mercado detrás, cuando llegas a un punto en el que usas esas asistencias y ese peso cada vez más grande del Estado en la economía, porque te tiene que cobrar impuestos para solventar esas asistencias, el populismo se genera en el uso electoral de esas asistencias. Viene año electoral, crecen los planes, le otorgamos a más personas, yo te doy un plan, pero a cambio de que es ese clientelismo político el cual te lleva a una situación populista. Vos podés tener países con un mercado súper libre y una presencia del Estado súper fuerte, como Dinamarca, por ejemplo. Dinamarca, el Estado ultra libre, no se mete en las decisiones de comercio, sí tiene una presión fiscal muy alta para solventar la estructura social que maneja, pero no te pone otro tipo de no, vos no podés importar esto, vos no podés exportar esto. Bueno, no. Se supone que las acciones de gobierno o el planteo de gobierno de Milei era ir en función de esto. En contra, era reducir yo, si me apurabas en 2023 antes de que asuma Milei, yo pensaría que la reducción del gasto público, que hubo una enorme reducción del gasto público desde Nación, y las provincias mantienen equilibrio fiscal, así que todo bien por ese lado. Yo habría pensado que iba a venir por recortes en el gasto social. No, eso es lo que subió, recortaron todo el resto, desde la planta del gobierno. El miedo no es tonto, dicen. Y tiene algo malo. Los estudios de crecimiento económico son muy claritos. El crecimiento del gasto corriente del gobierno, que esto lo podemos ver bien cuando hablemos del presupuesto, el crecimiento del gasto corriente va en contra del crecimiento económico. El grueso de los gastos del gobierno en cualquiera de sus instancias, sea para solventar gastos corrientes, sueldos de empleados públicos, subsidios, planes, etcétera, atenta contra el crecimiento económico de largo plazo. Mientras que el gasto no corriente, es decir, la obra pública principalmente, actúa en beneficio del crecimiento a largo plazo, porque la obra pública tiene lo que se llama externalidades, que es decir, te hago una ruta y en la ruta surgen comercio, surge todo alrededor, se demanda mano de obra y queda el capital. Entonces, bueno, es eso. Pero ¿cómo Gracias. podés llevarlo de la mano teniendo en cuenta de que... es la teoría nomás del populismo. Ajá. Después. Pero no, ¿cómo podés llevarlo de la mano al tema digamos, teniendo en cuenta de que hoy hay muchas industrias que están cerrando y que esas mismas industrias son las que no van a pagar sus impuestos para que retorne dinero a las arcas del Estado? Es así, el crecimiento, la recaudación creció desde 2023 un poquito, muy por debajo de la economía. El gobierno dice que es porque bajaron sueldos, porque bajaron impuestos, que sí bajaron muchos impuestos. La oposición dice que es porque hay más informalidad. Y yo digo miti. Hay un poco de las dos cosas, pero se te arma un círculo vicioso. Vos cuando tratás eso, ahora mi amigo Keynes, el multiplicador keynesiano, en el cual no creo mucho, te dice, yo recorto el presupuesto para entrar en una situación de equilibrio fiscal y de cortar con la inflación y esto y aquello, pero a la vez mi recorte del presupuesto te tira para abajo la economía. Cuando hablemos, si quieren, la semana que viene, para que la Dani no me mate, cuando hablemos la semana que viene de presupuestos, si quieren les comento un poco cómo funciona eso, y nada, entramos más en profundidad en lo que son planes de estabilización y cómo crecer mientras haces recortes que necesitas. Muchas gracias, Francisco Lamas, gracias por venir todos los miércoles y desburrarnos un poquito de esta situación económica, que por ahí nos hacemos los bob y no queremos tener como información del tema, ¿no? Gracias. Muchas gracias y les mando saludos a mis amigos y colegas que me pidieron que les mande. Nunca me habían pedido que mande saludos, así, más que mi novia vivo amenazado bajo pistola, pero bueno, le mando saludos a los pibes.
Que se suscriban en ZTV, activen la campanita y así nos ayudan a crecer. Y bueno, el que se anime y quiera venir a charlar de algo, bienvenido sea, ¿no? Charlamos, hacemos Ahí unos mates. ya están la invitación hecha. Nos vamos a una pausa, ahora sí, ya volvemos con más Jujuy se mueve. Perdón. Actualizamos formatos. Te damos la información que te falta En el momento preciso. Jujuy se mueve. Jujuy se mueve. El ritmo de las noticias. Espacio publicitario.